Buenas tardes, mi nombre es Samantha y yo voy a hablar sobre un poco de la profesión. Voy a empezar hablando sobre un poquito del periodo colonial, perdón, y fueron diversas las órdenes religiosas que prestaron atención a los enfermos. Había enfermeras que hacían las primeras curaciones en hospitales, cárceles, e incluso en su mismo hogar, y generalmente eran solteras o viudas. Además, eran honestas de edad madura. Quiere decir que eran personas de una edad ya avanzada. Generalmente ganaban 50 pesos al año y su ocupación era tan humilde que no se les pedía licencia ni examen previo para poder ejercer. A finales del siglo XIX, el sueldo que recibían las enfermeras era aproximadamente de 8 a 9 pesos mensuales. Cubrían jornadas de trabajo de las 7 a las 20 horas del día y en la noche de las 20 horas a las 7 horas del día siguiente. Aproximadamente eran entre 13 y 11 horas de trabajo respectivamente. En la actualidad, una enfermera tiene un sueldo promedio de 9,000 pesos al mes y su jornada de trabajo es similar, ya que generalmente tienen los turnos de 12 horas, que son de 7 de la mañana a 7 de la noche o de 7 de la noche a 7 de la mañana. Actualmente, bueno, conforme avanzaba en el siglo XX, el perfil del personal de enfermería se fue adaptando para dar respuesta a la atención de las zonas rurales, el aumento de las enfermedades no transmitibles, así como reforzar los servicios de salud en los términos de operación y administración, además de la formación de nuevos recursos humanos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la educación. Para 1833, la Escuela de Medicina del Establecimiento de Ciencias Médicas exigía que para ser una enfermera partera los siguientes requisitos eran: ser mujer de 18 años por lo menos, intachable moralidad, de preferencia casadas o viudas, de constitución sana, conocimientos de lectura, escritura, aritmética, idioma nacional y francés, y además aprobar al ingreso un examen preparatorio. Esta escuela estaba pensada para personas de ambos sexos que estuvieran trabajando en los hospitales. Se puede distinguir en esta etapa de la enfermería en México que no hubo hombres que accedieran a estudiar enfermería, situación que se asocia a que ellos tenían mayor acceso a la educación y por lo tanto estudiaban otras profesiones. Aunque en el Hospital General ya se habían impartido cursos de preparación para las enfermeras, en 1907 se creó el reglamento respectivo, en el cual se mencionó que la carrera se cursaría en 3 años, distribuidos de la manera siguiente. En el primer año llevarían anatomía, fisiología y curaciones. En el segundo año llevarían higiene y curaciones en general. En el tercer año llevarían pequeña farmacia, curaciones, cuidados de los niños, parturientas y enajenados. En la actualidad, la carrera de enfermería dura aproximadamente 5 años y se llevan materias como microbiología, farmacología, anatomía, bioquímica, fisiología y otras muchas más. Mi nombre es Devani y les voy a estar hablando sobre las prácticas. En este caso, el estudio de la historia y evolución de los cuidados en cada cultura es necesario para comprender la enfermería como profesión, que es de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. La enfermería, no como profesión, sino como ejercicio de las prácticas cuidadoras, ha sido una actividad necesaria para la conservación de la especie humana. En los comienzos, el conocimiento de las personas que realizaban dichas acciones era intuitivo, no tenían preparación específica ni retribución económica. Era una actividad universalmente intrínseca a cualquier forma de sociedad y era realizada preferentemente por la mujer. El origen de la enfermería no es otro que el origen de la misma humanidad. Los humanos han sido capaces de sobrevivir, evolucionar como especie, pero se han visto limitados por lo que constituye su materialidad, su cuerpo. Cuando los seres humanos rompen su equilibrio biopsicológico con el medio ambiente necesitan ayuda, y esta ayuda les ha sido ofrecida por los miembros de su misma colectividad, que iban adquiriendo y elaborando saberes a través de la observación y la experiencia, y transmitiéndolos de generación en generación. Estas personas que ofrecían cuidados relacionados con la salud, independientemente del nombre que recibieran, pues ejercían la misma función que hoy en día se conoce como enfermería. La enfermería solamente podía ser ejercida por mujeres
dado su origen y función, por dedicarse al cuidado de los desamparados, en épocas cuando sus cuidados formaban parte de la práctica de curanderos, sacerdotes, adivinas y comadronas. La educación en enfermería se inició con las escuelas de parteras, pero con el paso del tiempo y la necesidad de separarse del área médica y de individualizar los cuidados, se llegó a lo que hoy en día es la profesionalización. Pero el hecho de que la práctica de la enfermería se haya normalizado en las mujeres es una situación histórica que se remonta a la época de la conquista, hecho que tiene consecuencias en la actualidad, en donde si bien encontramos estudios de pregrado y posgrado en enfermería, existen instituciones de salud en México que aún no reconocen su profesionalización, lo que trae como resultado sueldos bajos e infravaloración de la profesión. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la regulación. El desarrollo de la regulación de la enfermería en México se contextualiza a partir de la existencia de factores como las reformas de salud, los cambios demográficos y epidemiológicos, las nuevas modalidades de atención, así como el ejercicio de los derechos laborales. La regulación profesional puede ser entendida en general como un marco dinámico dentro del cual se puede identificar las formas profesionales para servir la atención pública. Los sistemas regulatorios deben ser enfocados, flexibles y habilitadores, asegurando que los estándares sean claros, visibles y alcanzables. En México, el proceso de la regulación de la enfermería se ha construido alrededor de la política estatal con la participación creciente de los colectivos de enfermeras. La regulación es una dimensión del estatus de una profesión. Desde la perspectiva de la sociología de las profesiones buscan garantizar que sus miembros individuales adquieran las capacidades y competencias propias de su campo de conocimiento, al más alto nivel, para lo cual deben recibir reconocimientos formales al final del entrenamiento. La regulación también busca que las capacidades adquiridas en el entrenamiento se pongan en juego en el mercado laboral, buscando construir monopolios de práctica a través de excluir de esta a individuos que no sean capaces de demostrar que cuentan con el entrenamiento correspondiente. En conclusión, el aparato regulatorio de la enfermería en México, el Estado, es el actor dominante. Como actor principal, el Estado tiene la responsabilidad de generar mecanismos entre la oferta y la demanda que sean compatibles y equilibrados. Por su parte, la enfermería debe desarrollar estrategias para incrementar su participación tanto en el fortalecimiento de la legislación como en la vigilancia de su cumplimiento. Sobre la tecnología. La incorporación de las tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje de la enfermería, como son los simuladores de alta fidelidad, es una tendencia creciente observada en universidades del mundo entero, tanto en el pregrado como en el posgrado. Y si bien es cierto, el uso de los maniquíes ha sido tradicionalmente parte de los escenarios de enseñanza clínica en las facultades y escuelas de enfermería. Los avances tecnológicos reunidos en los simuladores de alta fidelidad, que semejan lo más parecido a un paciente real, ofrecen nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje. En tanto incorporan un software que hace factible la construcción de diversos escenarios, que ofrecen situaciones de complejidad gradual y creciente, acordes a las características y necesidades del nivel formativo por el que atraviesan los alumnos. El uso de estas tecnologías coloca a los alumnos ante situaciones semejantes a las que enfrentarán en la realidad del campo profesional. Se les presentan problemas prototípicos sobre los cuales deben intervenir, lo que favorece el desarrollo de una gama de habilidades. Estas innovaciones tecnológicas generan un replanteamiento en la conducción educativa de los docentes y al mismo tiempo la necesidad de contar con marcos referenciales didáctico-pedagógicos que guíen sus buenas prácticas como docentes clínicos, es decir, se hace necesaria la actualización de su formación como docentes, pues los nuevos escenarios de enseñanza les demandan nuevas maneras de proceder, tanto en los momentos de diseño mismo de los escenarios de simulación, como en la planeación y ejecución de las sesiones, así como en la evaluación de los resultados obtenidos.
En cuanto a la ciencia de enfermería, se encuentra abocada en buscar las diferencias en las conceptualizaciones sobre qué es y qué no es. Es una indagación de su significado en que revisó la producción de las principales teoristas y de los resultados empíricos del uso de ciencia y la relación con definiciones de ellas. Se pesquisó una clara dificultad en sus definiciones y su uso en la investigación. Por ejemplo, una de ellas dice que la ciencia de enfermería es un cuerpo de conocimientos discreto e identificable que comprende paradigmas, marcos conceptuales y teorías. Esta estructura se cubre por los paradigmas de la totalidad y simultaneidad. Estos paradigmas compiten mutuamente con perspectivas exclusivas de la interrelación de universo humano, salud y del fenómeno central de enfermería. En otras palabras, el concepto y determinación de qué es ciencia de enfermería sigue en elaboración, y se puede sintetizar que es el conocimiento creado y delimitado en la disciplina, valorado y aplicado por enfermeras para producir un beneficio en la práctica, que resuelva las preguntas relevantes de la práctica y que guíe la investigación en el campo propio de los cuidados de enfermería y de salud de las personas, familias y comunidades. Y esto es todo por nuestra parte. Gracias por su atención.